Ay, pues nos han puesto a jugar. No, pues ya no hay manera. ¿No tenéis que comer, niños? Digo, esas, nutriros. O no os nutréis y morid de inanición. Pero dejadme en paz. Bienvenidos seáis a la revisión del octavo episodio de La Más Draga 7, el séptimo sello. Hay un bicho por aquí que me está dando por culo. Y en esta ocasión vamos a comenzar directamente con la pasarela porque por alguna razón que desconozco, pero que agradezco, no ha habido chiquirreto. Y la temática de este episodio es la más maíz. Las reinas se tenían que inspirar en cualquiera de los tropecientos tipos que hay en México para crear sus atuendos. Me voy a cagar en el bicho, ¿puedes irte ya, por favor? Retomo donde estaba. Las reinas tienen que crear un atuendo inspirándose en cualquiera de los elementos que les ofrecen las múltiples variedades de maíz que hay en México. Creo que es una pasarela muy interesante, pero también es un reto porque se trata de deconstruir un elemento a priori sencillo para obtener de él todo lo que se pueda trasladar a un atuendo. Colores, formas, texturas. Y una vez hemos presentado la pasarela, comenzamos a hablar de los looks de las reinas, siendo la primera Moon, que ha salido con una propuesta muy interesante y muy en la línea de su estética. Una especie de abrigo que prácticamente parecía que se derretía, hecho con un material semibrilloso, medio metálico, combinando el gris con el amarillo, con una textura que era como asquerosa, repulsiva, que de vez en cuando tenía como pústulas que podían simular los granos de maíz sobre un mono bastante más sencillito, pero creo que no es problema teniendo en cuenta que el protagonismo de este look estaba tanto en el abrigo como en la peluca. Y es cierto que al principio he dicho, wow, esta propuesta es súper interesante, pero a mí se me está perdiendo un poco la idea del maíz, hasta que me he metido en sus redes para ver a lo que se ha inspirado, y es que se basaba en un hongo que se llama Huitlacoche o algo así. Ya sabéis que tengo problemas muy serios para pronunciar los nombres mexicanos. Y me ha parecido redonda la propuesta. Se entendía la asquerosidad del hongo. Os pondré imágenes de cómo se ve en el maíz para que lo entendáis un poquito mejor. Era un look que hacía sentir repulsión, asco, rechazo, que es justamente lo que hace sentir el hongo en cuestión. Y creo que es muy inteligente no solamente inspirarse en la estética de algo repulsivo vinculado al maíz, sino usar las sensaciones que transmite este elemento para que sea la base sobre la que cimentar un conjunto. Una propuesta muy potente por parte de Moon, muy acorde a su estética, que ha retorcido al máximo el concepto para traernos la puesta en escena, el look más diferente, más diferenciador de esta pasarela. En segundo lugar tenemos a Tulsa, que ha aparecido con un look espectacular, que a pesar de que a priori quizá no parezca recordar al maíz porque no tiene la forma de mazorca o el mítico color amarillo, sí que tiene elementos que automáticamente lo vinculan a eso, porque creo que se ha inspirado mucho en la forma de las hojas con las que ha creado la silueta de este vestido. También ha aprovechado ciertos textiles como estos flequitos dorados en los hombros para recordar a los pelitos que están en las mazorcas de maíz o las hojas deshilachadas. Yo en general no estoy muy vinculado con el mundo del maíz y las mazorcas y tampoco es algo que me encante comer, pero en cuanto lo he visto, a pesar de que no lo he visto directamente, me ha pasado un poco como común, que he percibido elementos o cosas que percibo cuando veo el maíz, lo que me parece muy interesante. Y después, debajo de este gigantesco vestido, ha mostrado un mono musculoso, ya en color amarillo, todo empedrado, sí siendo mucho más literal en lo que refiere a la interpretación del maíz, para pasar de esta especie como de diosa de la planta a un guerrero. Creo que ha sido una propuesta perfecta, redonda. Ambas partes, la femenina y la masculina, conviven muy bien. Es cierto que tampoco he sentido muy necesaria la revelación, pero tampoco creo que le reste al vestido que portaba al principio. Simplemente ha ampliado el concepto y en definitiva puedo decir que ha sido mi favorita, si no la mejor, de esta pasarela. La tercera ha sido Calypso, con una propuesta que sinceramente me ha recordado mucho a la de Tulsa, con esta
puesta en escena tan exagerada y tan ostentosa, pero con un punto más monstruoso. Me gusta mucho que en estas 3 primeras propuestas hemos tenido una versión más hedionda, más monstruosa, algo más glamuroso, y aquí con Calypso llegamos a un combo, a un equilibrio perfecto entre ambas. Me encanta lo que ha traído. Un mono en color rosa en referencia a un tipo concreto de maíz cuyo nombre he buscado pero no voy a pronunciar, súper texturizado de manera que se veían los granos de maíz pero de una manera más conceptual porque eran cuadrados, todos texturizados, con algún detalle al hongo que también ha empleado Moon para terminar de dar color y aumentar aún el concepto que nos quería traer, todo enmarcado en esta gigantesca estructura verde que queda muy bonito, se contrapone muy bien al rosa del mono que simula las hojas del maíz. Simplemente una tercera propuesta exquisita, y el nivel de esta pasarela me está sorprendiendo mucho porque no sabía que de algo tan sencillo se podían sacar tantísimas interpretaciones, tantísimos estilos y que había tantas maneras de interpretar todos los elementos que lo componen. Estoy muy sorprendido con lo que son capaces de hacer las reinas en este concurso. En cuarto lugar tenemos a Nyla Downs y vamos a abordar ya de primeras el tema de su corte Nyla, su corte sirena, porque genera muchas opiniones y a mí me conflictúa un poco. Ya comenté hace un par de revisiones que empezaba a hacérseme un poco de repetitivo y había gente que la defendía mucho aludiendo a que su drag es una Catrina, que ella ya lo había comentado y que las Catrinas suelen llevar un poco este corte de sirena. Yo ahí no me voy a meter, es una cuestión cultural y no voy a debatir sobre cómo es una Catrina, lo sabrá mejor la gente de México, pero esto es un concurso, no una representación de una Catrina. Entiendo que la elección de un corte de sirena es una decisión personal y estética completa y absolutamente válida para enfocar su drag, pero también hay que entender que estamos en un contexto competitivo y que esto puede lastrar un poquito las propuestas de Nyla, porque a pesar de que siempre son excelentes y espectaculares, empiezan a verse un poco previsibles porque siempre se asientan sobre la misma base. Pero dentro de que estamos en una competición y que dentro de este contexto es inevitable la comparación entre las competidoras, es cierto que no me parece justo que haya reinas a las que se les exija mucho cambio, mucha versatilidad, y haya otras que porque cuentan con el favor del público, merecido o no, ahí no me meto, aunque sí que creo que bastante merecido, se les escude cosas que quizá a otras competidoras se les está criticando más a menudo o se les ha criticado en el pasado. Dicho lo cual, y partiendo de la base de que su decisión de llevar este tipo de conjuntos es completamente válida y ahí no me voy a meter, creo que en esta ocasión, si bien es cierto que su propuesta es excelente visualmente, porque me encanta, para empezar, la combinación de colores, que ella lleve este mono que simula la textura del maíz en color amarillo y que por encima se haya puesto esta armadura en colores turquesa, me parece que es una decisión exquisita, cromáticamente es precioso. Me encanta el Quetzal que sale de su brazo y que mueve, que termina de crear una historia con todo el tema del maíz. La verdad es que no estoy muy puesto en leyendas de dioses y de maíz. Sé que hay un dios del maíz, pero no sé qué relación tiene el Quetzal con toda esta leyenda. En la caja de comentarios me podéis comentar si queréis al respecto, pero es cierto que nuevamente es un corte de sirena y aquí siento que es donde pierde un poquito de fuelle y me da rabia porque creo que Nyla ha trabajado mucho en todas sus propuestas para que se vean diferentes y espectaculares a pesar del corte de sirena, pero es cierto que llega un punto en el que se siente como muy lo que sabemos que va a traer. No es que le quite muchísimos puntos, porque al fin y al cabo, insisto, lo que trae Nyla es precioso, está muy elaborado, siempre cumple visualmente y a nivel de performance, pero sí que tengo que reconocer que la repetición de la misma silueta le resta un poco de impacto porque ya sabemos lo que va a traer de base. Sí que creo que hay que respetar la esencia y la estética de las reinas, pero yo no estoy muy seguro de que el corte
corte de un vestido sea un estilo, simplemente es eso, un corte de un vestido. Creo que el estilo de Naila va mucho más allá y lo hemos visto en pasarelas como la más panzuda o incluso en su look de promo. También os voy a decir algo, no es una cosa tan seria, solamente es un corte de un vestido, entiéndeme. Lo que pasa es que estamos aquí en un contexto donde los LGBT nos encanta tomarnos en serio cosas que en otros contextos no tendrían mayor importancia. En quinto lugar tenemos a Connie Cortez con una de las propuestas quizá más flojas de esta pasarela, lo que me da mucha rabia porque siento que es de las más interesantes a nivel conceptual y a nivel de ejecución. Y es que ha salido con este look que asumo que representa a los recolectores de maíz y ha empleado muy bien la textura del maíz seco. Me gusta cómo lo ha usado para dar volumen y generar una gama cromática bastante coherente, pero que quizá estaba demasiado apagada, ciñéndose a los marrones y a los beiges. ¿Beiges? ¿Beige? Bueno, no sé muy bien cuál es el plural del color beige. Que quizás sí que es coherente, pero que no es la más llamativa de todas. Para mí este look tiene muchas cosas buenas, pero tiene errores o fallos que no ha sabido cómo subsanar. Sigue por aquí en la mierda el bicho. ¡No desaparece, eh! Pues nada, invitado especial al canal. Por ejemplo, lo que es la chaqueta me gusta bastante, porque tiene unas dimensiones y unos volúmenes muy interesantes que combinan perfectamente con la textura de las hojas secas. Es muy voluminosa, pero luego está muy apretadita en la cintura. Quizá la podía haber apretado mucho más para enfatizar el volumen que se genera en los hombros y en la cadera. Y me gusta cómo lo ha combinado con una camisa con un tejido más ligerito debajo, con este gigantesco lazo. Aquí podría haber empleado alguna tela un poco más rica, con algún bordado, con algún hilo metálico, para generar un contraste entre lo opaco y seco de las hojas y algo un poquito más lujoso y que se viese más interesante a nivel visual. Pero creo que tal cual está bien. También me encanta el tema del sombrero, funciona increíble, de hecho me da un poco silueta New Look de Dior, y me fascinan los zapatos, creo que son elementos muy divertidos. Pero todo se viene abajo con el tema de los pantalones, que son simplemente unos pantalones que ha comprado en cualquier tienda de ropa y se los ha puesto. Entiendo que quería representar un poco la pretendida humildad de la gente que recogía el maíz, pero al fin y al cabo estamos hablando de drag y aquí la fantasía tiene un lugar inmenso en el que desarrollarse. Podía haber usado unos pantalones palacho gigantescos que compensasen quizá la sencillez del tejido con una silueta muy extrema, podía haber empleado la textura de las hojas para rellenar los bajos y crear un poco la sensación de ser una especie como de muñeco de espantapájaros poseído, porque luego llevaba este maquillaje que honestamente no sé muy bien qué tenía que ver con el resto del conjunto. Creo que había ideas para explorar y terminar de explotar lo que ya tenía de base. Insisto en que la textura de las hojas secas me parece muy interesante, pero me ha hecho falta o que la extreme haciendo volúmenes aún más grandes y que se viese una silueta muchísimo más extrema, o que la contraste con elementos más lujosos para que se vea aún más lo seco, lo árido de las hojas secas en contraste con elementos quizá más glamurosos y más elaborados. Incluso he hecho en falta algún toque de color, algún degradado que podía haber metido en las hojas, que podía haber jugado un poquito más con eso para que no se quedase en una gama cromática tan insípida. Aunque aquí entiendo que es una elección pretendida precisamente para apelar a la humildad de los recogedores de maíz. En sexto lugar llegamos a Caos Lascivia con una propuesta que, si bien es bonita, siento que ha quedado muy eclipsada por todas sus compañeras, porque a pesar de que es bastante preciosista, no cuenta una historia tan interesante como el resto de competidoras. Y es que la referencia a Galliano para Dior está ahí, inspirándose en aquella colección bizantina que es preciosa. Creo que la silueta con este corte un poco Naila funciona, ha sabido cómo distribuir los volúmenes para acentuar lo que tiene que acentuar. Me encanta el casco con esta cresta hecha de hojas de maíz pintadas de dorado para que deje de ser maíz y se convierta en una joya. Y también aprecio el detalle de que el traje esté empedrado con piedras amarillas para referenciar al grano del maíz. E incluso
Incluso ha hecho un guiño al hongo que también ha empleado Moon para su propuesta, cuyo nombre no voy a volver a repetir, con una especie como de pústulas grises plateadas que siento que no aportan mucho al vestido. Aquí quizá yo me hubiese inclinado por unas pústulas amarillas para hacer una referencia algo más literal al maíz y acentuar un poco estos puntos dorados y terminar de cerrar el concepto de vestido joya, o en otro color, porque siento que podía haber usado un montón de piedras de diferentes colores en referencia a los múltiples tonos que puede tener el maíz y crear como un montón de broches que estén distribuidos por todo el vestido y así terminar de vender la ilusión de vestido joya o vestido enjollado. Por ahí creo que podía haber traído algo más interesante, porque de base ya digo, creo que está bien, funciona, es bonito, simplemente no tiene una historia o un concepto tan apabullante como el resto de feminosas en esta pasarela y es lo que le impide que destaque sobre las demás. Es un vestido bonito y ahí se queda. La séptima ha sido Candela Ye con este corte Naila, y he de decir que el estampado me encanta, me vuelve loco, me fascina el color que ha empleado para estampar la tela y ese tejido como tan rústico, creo que es precioso, pero siento que se ha quedado un poquito corta. Me gustan ciertos elementos como este cuello gigantesco porque creo que rompe una silueta muy tradicional, le da un punto de interés, pero también tengo la sensación de que no ha sabido cómo terminar de exprimir todo lo que había en su propuesta. Siento que podía haber acentuado mucho más los volúmenes, no ya quizá en la cadera, pero sí en la falda, en el corte de sirena podría haber sido mucho más grande para de alguna manera contrarrestar y equilibrar la inmensidad del cuello. Y creo que el cuello podía haber sido muchísimo más protagonista. Para empezar, no soy especialmente fan de la textura de tul que ha empleado. Es cierto que simula bastante bien una textura similar al maíz, pero no dejo de ver tela en lugar de maíz y me da rabia porque ha empleado hojas en el resto del vestido que funcionan infinitamente mejor, y tampoco termina de encantarme que sea de la misma tela estampada que el resto del atuendo, e insisto que la tela me encanta y me vuelve loco, pero creo que podía haber creado un punto de contraste y haber convertido esta pieza en algo más destacable, o bien haciendo el cuello por ejemplo en blanco con algún bordado o algún encaje para un punto lujoso que entre en conflicto con el resto del conjunto que se siente como un poquito más rústico, o haber optado por una literalidad extrema y que este cuello que ya tiene forma de mazorca estuviese representando la textura del maíz en color amarillo o en el que quisiese Candela, y todo empedrado para nuevamente enfatizar un poco el contraste entre lo rústico y lo lujoso. No sé qué me está pasando en esta pasarela, pero como que tengo muy en mente que el contraste entre lo rústico y algo más ostentoso y elaborado podría funcionar muy bien, y quizás estoy siendo un poco redundante con esta idea y debería despegarme de ella, pero es que realmente creo que funcionaría muy bien tanto en su propuesta como en la de Connie. La cosa es que tampoco creo que sea una propuesta horrible en absoluto, creo que está bien, simplemente el nivel de esta pasarela es muy alto y no ha sido de las que más ha destacado. Y en octavo y último lugar tenemos a Detox Alanis, que yo asumo que se ha inspirado en el dios Cinteotl, que es el dios, según he buscado en los internetes, del maíz, aunque es un tema bastante más complejo, lo mismo hay más dioses, porque si no me cuesta un poco ver la relación de su look con lo que pedía la pasarela. Y eso que es un look que creo que está bien, es bonito, le favorece, cromáticamente funciona, la silueta es correcta, ella estaba mona, pero me cuesta ver eso, el maíz. Veo muchos elementos, pero se me pierde un poco lo que se supone que tendría que ser el punto protagonista. Sí es cierto que la serpiente que lleva en el pecho de repente tiene como piedrecitas amarillas que entiendo que simulan el maíz, pero me parece como una cosa muy anecdótica cuando creo que tendría que ser lo protagonista de esta pasarela. Y es cierto que el tocado está hecho de hojas de maíz, lo que pasa es que entre que todo está pintado de dorado, que las hojas no son en absoluto las protagonistas y se
eclipsan con una estructura mucho más grande que no tiene nada que ver con el maíz, se termina diluyendo tanto la inspiración del maíz que se pierde. Es un poco como maíz homeopático, ¿no? Gotitas de maíz diluidas en litros y litros y litros de agua y al final pues es agua. Entonces no puedo decir que sea un look feo porque realmente no lo es, pero tampoco puedo decir que sea un look especialmente destacable, ni en la pasarela ni como representación del concepto que se les pedía. ¿Cómo se podría arreglar? La verdad es que no me atrevo mucho a enfocar esto porque no termino de entender la inspiración, si se ha inspirado en el dios del maíz quizá con una puesta en escena más vinculada a la leyenda de esta deidad, que la verdad desconozco, o quizá pues haciendo como el resto de sus compañeras y optar por representar de una manera mucho más literal y más grande los elementos que componen el maíz. Puede que simplemente si el tocado de la cabeza, que además se le ha caído hacia adelante y le ha interrumpido por completo su desfile, fuese una gigantesca mazorca o algo que estuviese inspirado y representase de una manera conceptual a una gigantesca mazorca, se entendiese mejor y ahí habría un poquito una excusa, pero ya digo, al final es un look muy bonito, pero que maíz no me da. Y ya, si el bicho de los cojones que no deja de volar por toda la habitación, aunque hace ya un tiempo que no lo veo, me lo permite, anunciamos que la más de esta semana es Tulsa. Por fin, ya era hora. Totalmente merecido, creo que su propuesta era de las mejores, si no la mejor de esta pasarela, y ya era momento de que se llevase una victoria. ¡Ole mi Tulsa! ¡Ole tu coño moreno! ¡Te lo mereces todo! En cambio, el jurado decreta que las menos sean Connie Cortez, también creo que merecido, porque su propuesta ha sido la menos aprovechada de todos, y Detox Alanis, que como ya he comentado es la que menos maíz me transmitía. Sin embargo, esta segunda tenía un sello dorado que precisamente le robó a Tulsa y lo usa para salvarse. Y sin miedo, sin titubeo, sin dubitar ni un segundo, manda a Nayla en su lugar. En fin, cosas que pasan. Creo honestamente que Nayla no se merecía en absoluto estar entre las peores del episodio y muchísimo menos ir al reto de doblaje, pero así son las normas que los Brunos han decretado y con las que nosotros como audiencia nos tenemos que atacar. Así que al doblaje van Connie Cortez y Nayla Downs. Y a pesar de que su puesto aquí era inmerecido, Nayla ha sido justamente eliminada porque el lip sync se lo ha comido Connie Cortez y ha arrastrado a Nayla, que no ha sabido cómo defenderse. Ni que decir tiene que a muchos se les olvida que esto solamente es un concurso, un programa de televisión, travestis compitiendo a ver quién es supuestamente la mejor bajo unas normas que ya de por sí son injustas. Entiendo que todos tengáis vuestras opiniones sobre lo que se muestra en pantalla o sobre lo que habéis oído de cada una de las feminosas, pero por favor absteneos de lanzarles odio y acosarlas en redes sociales, porque de verdad no es tan serio. Y ahí tenéis la caja de comentarios para expulsar todo vuestro odio, ira y veneno sobre este episodio y evitar comentárselo directamente a la reina en cuestión en redes sociales. Por supuesto, también me podéis insultar a mí si así lo deseáis. Ya sabéis que el único requisito que os pido es que escribáis vuestros improperios, vuestras ofensas, vuestros insultos sin cometer faltas de ortografía. En fin. Así que nada, que os jodan a todos y adiósito.